Hola, 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 sean bienvenidos. Vamos a empezar a ver el día de hoy una nueva clase. Ok, ¿qué vamos a ver directamente en esta nueva clase? Vamos a ver directamente una estructura glandular, la cual nosotros denominamos o conocemos como la tiroides. Muchos conocen la tiroides o muchos destacan la tiroides. ¿Por qué? Porque pues obviamente genera enfermedades, ¿no? Como todos los órganos cuando están alterados, acuérdense, alguna alteración de la estructura fisiológica pues nos llega a generar algún tipo de patología, viéndolo en concepto a nivel de fisiopatología, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es la tiroides? La tiroides por lo general es una glándula grandota, es una glándula que aproximadamente llega a medir en el adulto entre 15, llega a pesar en el adulto entre 15 y 20 gramos. Glándula grande, que llega a pesar aproximadamente entre 15 y 20 gramos. Sí. Cuando hablamos directamente de esta glándula a nivel directamente de la estructura, podemos determinarla que esta se va a encontrar, vamos a colocarle, se encuentra sobre todo a nivel de la zona anterior, ¿sí? De lo que sería nuestra estructura traqueal, ¿sí? A nivel directamente de la zona inferior de nuestra laringe. Vamos a poner aquí, zona de la zona inferior de la laringe a nivel de lo que nosotros denominaríamos, vamos a colocarla aquí, como cartílago, un segundito, cartílago cricoide y cartílago tiroides. ¿Sí? Entonces, esta estructura por lo general la vamos a encontrar en la zona anterior, ¿sí? Inferior a la... Y la vamos a encontrar sobre directamente lo que sería el cartílago cricoide y el cartílago tiroide. Bien. Ahora, ¿qué más podemos ver de esta estructura o qué más nos puede llegar a destacar? Bueno, pues esta estructura por lo general, pues se puede considerar que principalmente tiene dos lóbulos, ¿sí? Lóbulos, vamos a ponerle lóbulos, tiene dos, ¿sale? ¿Qué lóbulos van a hacer eso? Sobre todo lo que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿sabes? Aunque también hablando directamente de las estructuras, vamos a observar que tiene un tercer lóbulo, un lóbulo generado por alguna prolongación que se llega a generar. Esta prolongación o este lóbulo se va a llamar lóbulo piramidal. Los dos principales son estos, sin embargo tenemos un tercero que se llama lóbulo, bueno, ya está el lóbulo piramidal. Bien, entonces estamos viendo características a nivel de la tiroides. ¿Qué quiere decir? Ok, es una glándula grandota, la cual se encuentra por debajo de la laringe, ¿sí? La cual se encuentra a ambos lados de la laringe, la cual se encuentra directamente a nivel del cartílago cricoide, a nivel del cartílago tiroides, y se va a determinar o se va a derivar en tres lóbulos, de los cuales dos son principales, como lo que sería el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, a nivel directamente de la glándula tiroides. Bien. ¿Cómo podemos observarla o cómo la podemos ver? ¿Sí? Directamente la tiroides o la estructura tiroidea. Vamos a poner, aquí tenemos una tráquea obviamente mal formada, ¿verdad? Mal hecha, en la cual vamos a observar. Ahí está. En la cual directamente vamos a observar lo que sería nuestra tiroides, que obviamente pues es una estructura de tejido conectivo, ¿verdad? Glandular que se encuentra a nivel de estas estructuras respiratorias, y en la cual podemos determinar que está compuesta o está rodeada directamente de muchas estructuras cartilaginosas. Entre ellas ya lo habíamos observado, ya lo habíamos visto, lo que era el cartílago cricoide, ¿sí? Y directamente lo que era el cartílago tiroides. Bueno, salimos muy acá, vamos a ponerlo por aquí, y el tiroides, vamos a ponerlo por aquí. Bien,
donde directamente estos se encuentran cercanos a lo que sería el hueso yoideo, ¿verdad? Donde tiene directamente sus ligamentos, que estos ligamentos los vamos a denominar ligamentos directamente denominados tiroyoideos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí está el ioides, ¿verdad? Que el ioides es un huesito, el cual pues directamente nos ayuda a la deglución de los alimentos. Y pues está muy pequeño, es el pequeño huesito que nosotros denominamos flotante, o también lo denominamos como la manzana de Adán, ¿verdad? A nivel de los hombres, a nivel de las mujeres, ¿verdad? Ambos lo tienen. Entonces, tenemos el hueso yoides, tenemos los ligamentos yoideos tiroideos, tenemos lo que es el cartílago tiroideo, y por aquí abajito vamos a tener lo que es el cartílago, a tener lo que es el cartílago cricoideo, ¿sabes? Que no se ve aquí, pero debe de estar como por aquí, ¿sabes? Ok, entonces estamos hablando que esta estructura, pues es una estructura que tiene varios lóbulos, ¿sí? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, vamos a tener el lóbulo piramidal, que es este de aquí, y vamos a tener una pequeña derivación, un pequeño afrontamiento a nivel de este lóbulo, sí que es como una línea, una pequeña línea, que nosotros vamos a denominar como el istmo, ¿sí? ¿Qué es un istmo? Un istmo es como una hendidura que llega a generar como un tipo de enlace, como un tipo de unión. ¿Qué va a unir? En este caso va a unir los dos lóbulos. Une lo que es el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. ¿Sale? Es una línea de unión. Bien. Ahora, ¿qué funciones tiene nuestra glándula tiroides? Facilísimas. Cuando hablamos de la glándula tiroides, vamos a determinar o vamos a denominar que esta glándula principalmente se va a encargar de liberar tres estructuras hormonales. La primera va a ser la T4, ¿sí? La segunda va a ser la T3 y la tercera va a ser la calcitonina. Ok, cuando hablamos de la T3 y hablamos de la T4, pues no nos vamos a hacer referencia a grupos políticos sociales, ¿verdad? Estas dos, sino que cuando hablamos de la T4 vamos a observar o vamos a asociar que la T4 se denomina como la triyodotironina. Triyodotironina. Y cuando hablamos de la T3 vamos a hablar de la tiroxina. Que cuando hablamos de estas dos hormonas vamos a hablar directamente que vienen asociadas o se viene asociado directamente de lo que denominamos nuestras hormonas hipofisiarias o de nuestra adenohipófisis. Vamos a colocarlo aquí. Adeno. ¿Qué quiere decir? Que es el lóbulo anterior de nuestra hipófisis, o sea, esa pequeña estructura que se encuentra a nivel de nuestro cerebro. ¿Sale, vale? Ok, cuando hablamos de la adenohipófisis, cuando hablamos de la liberación de las glándulas tiroideas a nivel de la tiroides, podemos especificar o podemos aclarar o podemos observar, ¿sí? Que viene directamente de la tirotropina. ¿Sale? ¿Qué es esto? Directamente es una hormona liberada a nivel directamente de la hipófisis. Vamos a ponerle aquí. Y obviamente es liberada a nivel del torrente sanguíneo. ¿Qué va a hacer? Esta llega directamente a las glándulas tiroidea y genera la estimulación para la producción directamente de tiroxina y triyodotironina. Bien, que estas a su vez, ¿qué función tienen o qué función pueden llegar a desarrollar? Si los ponemos en contexto, por acá, podemos observar que la triyodotironina y la tiroxina nos ayudan principalmente a aumentar o aumentar o acelerar el metabolismo químico, ¿sí? O bioquímico que se lleva a cabo a nivel de la célula. El Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? La T4 y la T3 son las encargadas de aumentar ese metabolismo que nosotros necesitamos para llevar a cabo esas funciones metabólicas, ¿sale? A nivel bioquímico. Y, pues, obviamente son liberadas a partir de qué? A partir de la tirotropina, que es liberada a partir de qué? A partir de la adenohipófisis, que la tirotropina es liberada a partir de qué? A partir de la hormona de la liberación de la tirotropina, que la podemos encontrar a nivel del hipotálamo. ¿Sabes? Ok, y estas estructuras de acá, las que estamos mencionando, vienen directamente de nuestro cerebro. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera hormona principal de nuestra tiroides. Vamos a hablar de la calcitonina. La calcitonina es totalmente contraria a lo que serían las hormonas paratiroideas. Hormona paratiroidea es lo contrario, ¿sale? Es totalmente lo contrario
¿Por qué? Porque directamente la calcitonina interactúa a nivel del metabolismo que se lleva a cabo en la sangre, ¿sí? Para determinar este tipo de minerales, determinar sobre todo lo que es el calcio, ¿sí? Si hay un aumento de calcio, pues obviamente la calcitonina se va a encargar directamente de generar o fomentar pues esa reabsorción que es necesaria, ¿verdad? La paratiroidea, ¿qué hace? Lo extrae del hueso, ¿sale? ¿Para qué lo extrae? Pues para que se lleven diversas funciones a nivel de la estructura. Sin embargo, la calcitonina, ¿qué hace? Pues lo que hace es volverlo a reabsorber, lo vuelve a unir, lo vuelve a anexar. Bien, que por lo general la calcitonina es una estructura hormonal la cual es liberada a partir de unas células que se encuentran a nivel del folículo de las glándulas tiroideas, denominadas células T. Bien, pero eso las vamos a empezar a ver ahorita en un ratito más. ¿Ya está preparado? Bien. Ahora, tomando en cuenta lo que vamos a observar aquí, tomando en cuenta lo que vamos a ver, vamos a decir que, por lo general, ya hablando de estas dos hormonas en términos genéricos, ¿sí? La T4, por lo general, la triiodotironina, pues obviamente y se produce en una menor cantidad. ¿Cuánto aproximadamente? Vamos a ver su relación. Se produce aproximadamente, vamos a borrarlo, vamos a hacer más hacia abajo, que si no nos va a caber. Se puede producir aproximadamente en un 7%, ¿sale? Mientras que la T3 o la tiroxina se produce aproximadamente en un 93% directamente del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Del 100% de las hormonas que nosotros producimos, por lo general se produce más tiroxina que triiodotironina. ¿Sale, vale? Ahora, hay que determinar lo siguiente. Y esto entra directamente en los conceptos básicos, ¿verdad? Los conceptos básicos a partir de que se lleven a cabo, ¿verdad? Que se llevan a cabo a partir de esta liberación. ¿Qué quiere decir? Que si estas dos, vamos a verlo en un concepto, en un cuadrito de aquí, bueno, que si estas dos directamente llevan a cabo una disminución, ¿sí? Por lo general el metabolismo va a disminuir. Vamos a ponerle aquí metabolismo. El metabolismo va a disminuir. ¿En cuánto disminuye? Disminuye aproximadamente entre un 40 a 50% en su eficacia, ¿sale? Directamente el metabolismo disminuye entre un 40 y un 50%. ¿Qué quiere decir? Si disminuyen estas dos. O sea, nuestra persona o la persona puede llegar a tener hipotiroidismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber una disminución del metabolismo, lo que va a llegar a provocar que estas personas, pues, puedan llegar a engordar, puedan llegar a tener problemas cardíacos, de hipertensión, de obesidad, de visión, a nivel de sistema nervioso periférico, ¿verdad? Alguna neuropatía, etcétera, ¿sale? Estamos hablando directamente de que va a haber un hipotiroidismo. Sin embargo, vamos a poner el segundo concepto. Sin embargo, si el metabolismo, ¿sí? Si la producción aumenta, si la producción aumenta de hormonas tiroideas, entonces el metabolismo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar aproximadamente? Aproximadamente de un 10% a un 100% extra de lo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que obviamente va a estar metabolizando de manera rápida. Son aquellas personas que son bastante delgadas, que asimilan bastante bien los alimentos, ¿verdad? De una manera muy acelerada, pero también llegan a tener bastantes problemas de salud. Uno puede llegar a presentar sobre todo lo que es una descompensación metabólica, ¿verdad? Y puede ser o se pueden asociar un poquito más a lo que es el bocio y a lo que sería la proctosis ocular. Bien, ahora hay que determinar también lo siguiente, donde vamos a observar directamente que nuestra triiodotironina por lo general tiene una mayor fortaleza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir directamente que hay una mayor eficacia, una mayor reabsorción o absorción a nivel de las estructuras. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Quiere decir directamente que esta tiene una mayor, tiene 4 veces más funcionalidad, ¿sí? O eficacia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La triiodotironina por lo general tiene 4 veces más eficacia, tiene 4 veces más funcionalidad, ¿sale? Estamos hablando directamente que es 4 veces más potente. Vamos a poner esa palabra, ese concepto es básico, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, es potente. ¿Qué
que a su vez, pues obviamente con el tiempo, la tiroxina se va transformando en triiodotironina, ¿verdad? Pero mientras no, ¿sí? Podemos decir que tiene más funcionalidad, más eficacia, es más potente. Esta es la palabra correcta, es más potente. Sin embargo, tiene un pequeño defecto. No todo puede ser perfecto en la vida. No todo puede ser perfecto en la vida. ¿Qué tiene que ver o qué vamos a ver? Ok, básico, funcional. Podemos decir directamente, ¿no? Directamente que su cantidad y su duración, pues obviamente es menor, ¿sí? O sea, es breve. Quiere decir su durabilidad. Vamos a ponerlo por acá. Durabilidad es es breve, es poca, es pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es como un sistema de equivalencia, un proceso, un protocolo de equivalencia, donde vamos a predeterminar o vamos a observar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, ok, es 4 veces más potente directamente que la piroxina, pero pues obviamente su periodo de durabilidad es más breve, es más corto, es más pequeño, ¿sabes? Y entonces vamos a observar lo siguiente, donde directamente la tiroxina posiblemente es un poquito menos eficiente, ¿verdad? Si lo ponemos en contexto comparativo es 4 veces menos, ¿verdad? Pero también podemos decir que su durabilidad pues, es mucho mayor, dura más. Es más, vamos a ponerle aquí. Dura más, ¿sabes? Entonces estamos observando esto. Estamos hablando que la tiroxina dura más, ¿sí? Tiene mayor durabilidad a nivel del torrente sanguíneo y la triiodotironina dura menos, ¿sí? Pero pues es más potente a nivel de contexto. Muy bien, ahora hay que determinar lo siguiente. Vamos a ver directamente que a nivel de nuestras glándulas tiroideas, a nivel de nuestras glándulas tiroideas, vamos a hacer un acercamiento de esto, ¿verdad? Vamos a poner un pequeño cuadrito y vamos a hacer el acercamiento que nosotros requerimos, que necesitamos en este momento. Bien. ¿Cómo va a ser o cómo lo vamos a observar? Muy bien. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Ok, vamos a observar la siguiente estructura. En la siguiente estructura podemos encontrar diversas estructuras, ¿verdad? Valga la redundancia, donde directamente estamos observando un pequeño pedacito a nivel histológico de lo que podría llegar a ser, obviamente con los dibujos feos, ¿sí? Lo que podría llegar a ser un pedazo de tejido a nivel directamente de lo que sería la glándula tiroidea, donde directamente podemos observar que tiene varias estructuras. Número uno, la primera que podemos observar son estas azules que vemos aquí. De hecho, lo vamos a pintar de color azul. Acá, miren. Estas estructuras azuladas se llaman folículos. Folículos. Y pues obviamente nuestra glándula tiroides se encuentra repleta de folículos, ¿verdad? O sea, tiene muchas estructuras de estas azulitas que pues, obviamente van a llevar a cabo una función, ¿verdad? Hay que determinar directamente que estos folículos tienen una medida aproximada de ¿cuánto? Una medida aproximada, vamos a ponerle una flechita por acá, tiene una medida aproximada de 100 a 300 micrómetros, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que son pequeñitas, son muy pequeñitos, ¿verdad? Estos folículos tienen esa medida, ¿sí? De 100 a 300 micrómetros mide cada folículo, mide cada estructura. También hay que determinar que estos folículos, por lo general, ¿sí? Aparte de medir de 100 a 300 micrómetros, pues obviamente están conformados o se llegan a conformar por lo que serían células de recubrimiento, células de recubrimiento de características cúbicas. ¿Sale? Que por lo general aquí es donde se lleva a cabo el proceso directamente de reabsorción de yodo y el proceso directamente de diversificación a nivel de lo que sería la liberación de lo que sería la T3 y la T4. ¿Sale?
Ok, estamos hablando directamente que estos folículos también están compuestos de una secreción, están directamente formados por un líquido de carácter denominado coloide, que acuérdense que es un líquido que tiene moléculas que tienen una muy baja densidad, ¿sale? Lo vamos a encontrar por aquí adentro, el líquido coloide se encuentra aquí, miren, vamos a ponerle así, líquido coloide, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Líquido coloide, por lo general el líquido coloide, te lo voy a cambiar de color porque no se llega a ver. Líquido coloide. Por lo general, cuando hablamos de líquido coloide, pues es una estructura o es un líquido que se encuentra a nivel del folículo, que pues obviamente tiene baja densidad, ¿verdad? Y pues obviamente tiene un compuesto rico en enzimático, ¿verdad? Y en proteínas que pues nos ayudan a formar este tipo de estructuras o este tipo de hormonas. También hay que determinar lo siguiente, ¿sí? Aparte de todo este tipo de estructuras, aparte de todo lo que estamos observando o viendo desde ahorita, pues vamos a determinar que también estos folículos tienen otro tipo de estructuras, ¿verdad? Que estas estructuras las vamos a llamar como células C. Células C. Sale que estas células C son las encargadas de la producción de la calcitonina. Es más, vamos a colocarlos en contextos diferentes. Vamos a ponerle acá calcitonina. Estas de aquí me van a producir calcitonina. Calcitonina, que recordemos que directamente la calcitonina se encarga de la regulación directamente de las cantidades de calcio que debe de haber a nivel de torrente sanguíneo y los folículos, ¿verdad? A nivel directamente de estas estructuras, sí, obviamente incluyendo lo que sería el yodo, los folículos van a ser los encargados de la producción de la T3 y T4, ¿a nivel de qué? A nivel directamente de sus células de recubrimiento, ¿verdad? De carácter cúbico, ¿verdad? Epiteliales cúbicas que pues obviamente llegan a generar esta producción a partir de ese proceso de difusión entre estructuras. Ahora, ¿qué más podemos observar? ¿Qué vamos a ver, verdad? Podemos observar también que a nivel de estos folículos, a nivel de estas estructuras, pues el flujo sanguíneo es 5 veces mayor. Y entonces, para que haya flujo sanguíneo, ¿qué creen que debe de haber? Debe de haber vasos sanguíneos, ¿verdad? En este caso vamos a encontrar lo que se llaman o que lo que se denominarían capilares. Vamos a ponerlos por acá. Voy a poner en rojo y luego en negro porque se va a confundir con esto. Vamos a ponerle el contexto, lo que acabamos de decir. Número 1, ¿sí? El flujo sanguíneo es 5 veces mayor. El flujo es 5 veces mayor. El flujo sanguíneo es directamente 5 veces mayor, ¿verdad? O sea, estas pequeñas estructuras que estamos viendo aquí, pues serían los capilares, ¿verdad? Que si hablamos en contexto a nivel del tejido, pues el flujo sanguíneo es 5 veces mayor y estamos hablando que aquí se lleva directamente ese intercambio de sustancias. En este caso, aquí se lleva directamente la obtención de lo que sería el yodo hacia las células cúbicas y directamente de las células cúbicas se vería desarrollado la liberación de lo que serían las hormonas tiroideas. O sea, las hormonas derivan de las células cúbicas hacia los capilares. ¿Va? Que ya a partir de los capilares, pues ya se lleva a cabo por medio de la circulación mayor, ¿verdad? La repartición de estas estructuras a nivel del metabolismo y que pues obviamente nos van a ayudar a generar esa aceleración, ese proceso metabólico que ayuda directamente a desarrollar el aceleramiento metabólico, químico o bioquímico que necesitamos. Muy bien, vamos a borrar esto. Muy bien. Ahora, aparte de todo este tipo de estructuras, vamos a ver, ahora sí, ¿el yodo es necesario para la producción de estas hormonas? Claro que sí, el yodo necesita oxidarse. Es más, vamos a colocarlo de la siguiente manera. El yodo es necesario para la formación. Hormonas tiroideas. ¿Sale? El yodo es necesario para la formación de qué? De hormonas tiroideas. Antes que nada hay que hablar de lo siguiente. ¿El yodo qué le debe de pasar o qué debe de pasar con él? Número 1, cuando hablamos de yodo, cuando hablamos de las células cúbicas, cuando hablamos de hormonas tiroideas, hablamos de que el yodo se debe de oxidar.
Hoy luego vamos a hablar, ya que veamos ahorita en un dibujito, cómo se llega a oxidar el yodo, ya que el yodo directamente se llega a enlazar a una de las estructuras proteicas más importantes que tenemos. ¿Sale? ¿Qué estructura proteica es de las más importantes que tenemos, verdad? Liberada directamente a partir de la tirotropina, ¿verdad? O estimulada a partir de la tirotropina. Este se va a llamar directamente la tiroglobulina. ¿Sabes? Que la tiroglobulina obviamente se llega a enlazar o se llega a unir directamente con lo que sería el yodo, ¿verdad? Obviamente oxidado, y que pues obviamente la tiroglobulina en su enlace y a partir de una pinocitosis pues llega a generarse a partir de un proceso metabólico a nivel directamente de la célula cúbica, lo que serían la T3 y la T4. Vamos a ver más adelante. Ahora, ya que hablamos de esto, ya que observamos este tipo de estructuras, vamos a ver el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Ok, vamos a ver nomás cantidades genéricas de lo que sería el yodo. Ok, la primera cantidad que vamos a ver o que vamos a empezar a observar es directamente cuánto directamente necesitamos o cuánto directamente se necesita normalmente de yodo, ¿verdad? Al año, ¿verdad? Para formar directamente lo que es la tiroxina normal, o sea, vamos a ponerle para formar en cantidades normales la tiroxina, ¿sale? Para formar en cantidades normales la tiroxina, ¿cuánto se necesita de yodo al año? Bien, fácil. Cuando hablamos de este tipo de estructuras o cuando hablamos de este tipo de protocolos, vamos a observar que es precisa al año, ¿sí? Vamos a verla aquí, vamos a colocarle una flechita. Es precisa al año que se lleguen a consumir aproximadamente 50 miligramos, ¿sale? 50 miligramos de yodo al año aproximadamente. Sí, vamos a ponerle una I de yodo. ¿Sabes? Ok, cuando hablamos directamente de este tipo de estructura a nivel de 50 miligramos al año, pues obviamente vamos a ver que aproximadamente se debe de ser o es equivalente, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Es equivalente aproximadamente de 1 miligramo por semana. 1 miligramo 1 miligramo por semana. 1 miligramo por semana es aproximadamente lo que se va a llegar a obtener o es aproximadamente lo que se necesita. ¿Sabes? Ok, ahora, esto sería, o si lo ponemos en un contexto de alimentación, porque hace muchos años a nivel de México pues se daba mucho hipotiroidismo porque el consumo de yodo pues era deficiente. Entonces empezaron a implementar directamente la obtención del yodo a partir de la sal y lo empezaron a implementar a nivel de la sal. ¿Qué quería decir? Quería decir que por una porción de yodo, vamos a ponerla aquí, yodo, por una porción de yodo, ¿sí? Se le llama yodo sódico, ¿sí? Por una porción de yodo, pues obviamente le íbamos a meter más cantidades de cloruro de sodio, ¿verdad? Y obviamente las cantidades de cloruro de sodio nos iban a ayudar directamente a disminuir o a desenfocar directamente este proceso, ¿sabes? Que aproximadamente cuando hablábamos directamente de esto, vamos a hablar que se le agregaban por cada cantidad o cada porción de yodo, se le agregaban directamente aproximadamente se le agregaban 100.000 porciones de sal, ¿verdad? O sea, por una porción de yodo se le agregan 100.000 porciones de sal, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad es muy, 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 muy pequeñita de obtención o de distribución a nivel del yodo o de obtención. Acuérdense directamente que el yodo a nivel de la tiroides nos ayuda a la producción directamente de las hormonas tiroideas como la tiroxina, que aquí la colocamos. ¿Sabes? Y obviamente, pues el yodo se obtiene a partir de la alimentación y a partir de eso directamente ya podemos directamente gestionarlo o metabolizarlo para que llegue a nuestra glándula tiroidea. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar esta estructura o cómo es que el yodo se llega a transformar? Ya viéndolo desde un punto más característico, ¿verdad? Más observacional. Fácil. ¿Sí? Vamos a llamarlo aquí la bomba de yodo. La bomba de yodo. ¿Sabes? Ok, ahora vamos a hacer un dibujo del dibujo, así como lo habíamos visto hace ratito, ¿verdad? Donde teníamos esta estructura de carácter tisular, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos, vamos a poner un folículo característico, ¿verdad? Tenemos folículos, que obviamente son células cúbicas, ¿verdad? Que obviamente estos tienen directamente una estructura denominada líquido coloide. El líquido coloide, por lo general, pues tiene, acuérdense, estructuras metabólicas pequeñitas, y pues
teníamos directamente la estructura del endotelio vascular, o sea, teníamos directamente células, bueno, vasos sanguíneos, ¿verdad? Que en este caso van a ser capilares. Mira, vamos a dibujar unos eritos, ¿sabes? Entonces quiere decir, ya tenemos todo el contexto, tenemos directamente esas estructuras que obviamente las vamos a acrecentar ahorita. Mira, vamos a ver el siguiente contexto. Ok, donde directamente vamos a asociar lo siguiente, ¿no? Colores, ¿verdad? Número uno, vamos a asociar directamente que nuestro líquido coloide se encuentra en esta zona, en esta razón, ¿sale? Y vamos a observar directamente que nuestra célula, vamos a pintar del mismo color, porque pues, obviamente estamos hablando de color azulito, ¿sí? Vamos a hablar que nuestra célula se encuentra en esta zona, ¿verdad? Y que para acá, pues obviamente ya son otras estructuras, ¿no? Ya estamos hablando que se encuentra en la parte externa del tejido, o estamos hablando que a lo mejor puede estar en contexto un vaso sanguíneo, ¿va? Ok, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver diversas bombas o diversificar las bombas, ¿no? Donde vamos a hablar de lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es la bomba sodio-potasio ATPasa, que la bomba sodio-potasio ATPasa, a partir del gasto de ATP, ¿sí? Pues, ¿qué va a generar? Va a generar o va a promover directamente, déjenme agarrar mi plumón, va a promover directamente que haya entrada directamente de lo que sería el potasio, pero que haya salida de sodio. Y entonces eso me va a generar un desequilibrio eléctrico químico, ¿sale? Entonces va a empezar a salir el sodio, va a empezar a salir el sodio, el sodio, y pues va a llegar un punto donde voy a necesitar sodio y por gradiente de concentración, directamente por difusión, pues voy a empezar a generar la obtención o voy a introducir directamente lo que sería yodo. ¿Y cómo lo voy a introducir? Ah, pues a través de difusión por gradiente de concentración. O sea, necesitamos más sodio, entonces va a entrar más sodio. ¿Pero qué creen? El sodio se va a traer con él lo que sería, ¿sí? El sodio se va a traer con él lo que sería al yodo. O sea, que el sodio y el yodo entran por igual, entran en la misma estructura a partir de un tipo de difusión. ¿Sale, vale? Y entonces esta difusión nos dice lo siguiente, por cada 2 iones de sodio, entonces va a entrar o se va a generar directamente la entrada de un ion, un ion directamente de yodo. ¿Sale, vale? Y entonces es cuando ya entra el yodo y es cuando se genera esa prevención, esa producción directamente de lo que sería nuestra tiroglobulina, ¿verdad? Que ya estamos hablando ya de otro rasgo, ¿no? Otras estructuras. Estamos hablando ya de lo que sería nuestro núcleo a nivel del sistema de endomembrana. Vamos a colocar, ¿sí? Donde tenemos nuestros retículos endoplasmáticos para la producción de proteínas a nivel de la transcripción. Ok, va. Y tenemos directamente, o vamos a colocar lo que sería nuestro aparato de Golgi. Ok, bien, entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de que entra el yodo, pues el yodo ocupa salir, ¿no? Ocupa salir ¿hacia dónde? Hacia el líquido, ¿qué? Coloide, ¿va? Entonces, ¿cómo le va a hacer? Ah, fácil, el yodo va a salir, pero no va a salir así por así, o no va a salir por difusión. Va a haber una bomba directamente de cloro yodo, ¿verdad? Vamos a colocarla por aquí. Donde directamente el cloro entra y el yodo sale. Voy a ponerle aquí, CL. El cloro entra y el yodo sale. ¿Sabes? O sea, ya llevamos a cabo un protocolo, un proceso hasta ahorita, ¿no? Bomba sodio-potasio es la que genera todo o inicia todo. Genera una descompensación, ¿verdad? A nivel de gradiente de concentración. El sodio quiere entrar, ¿verdad? Por fuerza, ¿verdad? Por directamente gradiente. Y entonces el sodio se viene o se atrae directamente al yodo, que el yodo luego va a ser intercambiado o cambiado por la bomba de cloro-yodo. ¿Va? Ok, ya cuando hablamos de estas estructuras, ahora sí, vamos a hablar que aquí a nivel de esta estructura se va a producir una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Tiroglobulina. Vamos a ponerla o escribir. Muy bien, continuamos. Directamente vamos a observar o vamos a ver directamente, haciendo un pequeño recuento de lo que acabamos de ver, ¿sí? Que obviamente el potasio genera un desequilibrio a nivel del sodio a partir de esta bomba de ATPasa, ¿verdad? Que pues obviamente después de eso ocasiona que el sodio quiera volver a entrar y pues obviamente este se trae al yodo y el yodo pues obviamente se intercambia con el cloro para que pueda llegar directamente a nuestro líquido coloide, ¿verdad? Que se encuentra a nivel del folículo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una sola célula. Bien, ¿ahora qué va a pasar? Ah, pues la célula me va a producir una proteína denominada tiroglobulina, ¿sale? Que la tiroglobulina pues va a ser directamente exocitada, va a ser difundida, ¿verdad? La van a difundir directamente. ¿Y qué va a pasar? Fácil. El yodo que salió, vamos a ponerlo por acá, el
yodo que salió, pues obviamente tuvo que pasar por un proceso transformacional, ¿sí? Va a pasar por unas estructuras llamadas peroxidasas, ¿sale? Que las peroxidasas interactúan a nivel del yodo, ¿sale? ¿Y qué van a hacer las peroxidasas? Pues obviamente la van a oxidar, que esto tiene que ver mucho con el metabolismo, con las estructuras moleculares del agua, H2O, ¿sale? Lo van a oxidar, vamos a ponerlo así. Ese de aquí va a ser el yodo número 1, ¿sí? Y ese de aquí va a ser el yodo número 2, ¿sale? Entonces el yodo número 2 se va a fusionar o se va a unir directamente con la tiroglobulina, que la vamos a colocar aquí, tiroglobulina, ¿sí? Entonces este se une o se enlaza a nivel de la tiroglobulina y pues obviamente genera un acoplamiento bastante bueno, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí acoplamiento. Ok, va a tener un acoplamiento, ¿sí? Con la tiroglobulina. ¿Qué va a pasar después? Ya que se generó este enlace, esta unión de nuestro yodo oxidado, entonces directamente la tiroglobulina va a volver a ingresar, va a volver a entrar por pinocitosis. Vamos a ponerlo aquí. Pinocitosis. ¿Sale? Cuando entra por pinocitosis, o sea, ese es un tipo de endocitosis, ¿verdad? Nos va a generar directamente una estructura vesicular, una vesícula. ¿Qué esta vesícula que va a tener? La tiroglobulina con el yodo oxidado, ¿va? Entra por pinocitosis, por endocitosis. Y entonces esta va a interactuar directamente con las proteínas. ¿Qué proteínas? Unas proteasas, unas enzimas denominadas proteasas. Vamos a colocarlas por aquí. Vamos a ponerle una P de proteasa. Interactúa con las proteasas. Y entonces ahora sí me va a generar directamente lo que sería la T3 y T4, ¿verdad? Que obviamente la T3 y la T4, obviamente envueltas en algún tipo de vesícula, pues van a ser exocitadas, ¿sí? Van a ser difundidas al exterior, que si lo ponemos en contexto, ¿sí? Van a salir de la célula hacia el vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que este se difunda a través de todo el torrente sanguíneo. Ese va a ser todo el proceso básico de lo que sería la tiroides, ¿verdad? Y sus estructuras a nivel hormonal. ¿Sale? ¿Cuáles se producen? ¿Cómo se producen? ¿Qué es? ¿Dónde se ubica? ¿Qué función tiene? ¿Cómo se produce directamente las hormonas tiroideas? Y pues obviamente sus estructuras más básicas y funcionales de. Por el día de hoy es todo y pues nos vemos.